Bien, hagamos ahora un ejercicio sobre movimiento de proyectiles. Dice el enunciado: se lanza un proyectil con una velocidad de magnitud 36.1 metros por segundo y un ángulo sería un ángulo inicial de 56.3 grados sobre la horizontal. Y nos pide calcular todos estos literales. Vamos a ver. Ejecutemos el experimento entonces. Bien, ahí lo tenemos. Entonces vemos cómo el proyectil describe la característica trayectoria parabólica, que es una parábola invertida hacia abajo con el vértice aquí en este punto que se llama el cenit. Vamos a ver, nos hace todas estas preguntas. Dice calcular las componentes de la velocidad inicial, el tiempo de vuelo, la altura máxima, el alcance y la velocidad para un tiempo específico. Vamos a ver. Los datos. La velocidad inicial de 36.1 metros por segundo y un ángulo de 56.31 grados. Bien, vamos a calcular las componentes de la velocidad inicial. Vamos a hacer por acá una pequeña ilustración. Digamos que esta es la velocidad inicial. Luego tendríamos el eje X y por acá tenemos el eje Y. Luego bajamos una perpendicular al eje X y así obtendríamos una componente y la otra por acá. Entonces solo representemos un color diferente. Aquí tendríamos la componente X de la velocidad y acá para arriba tenemos la componente Y de la velocidad. Tenemos allá, acá. Entonces esto sería, digamos, Bx y esto de acá sería By. Bien. Dice Bx, esta componente va a ser igual a la velocidad inicial en X. Esto quiere decir de que la velocidad en X siempre va a tener el valor que tuvo al principio, o sea que va a ser constante. Es igual a la magnitud, que es la hipotenusa, multiplicada por el coseno del ángulo, 56.3, el coseno de este ángulo. Esto nos da un valor de 20 metros por segundo. La componente Y, solo inicial, es igual a la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo y da un valor de 30 metros por segundo. Bien, a continuación nos pide calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, que viene a ser el tiempo que el proyectil tarda en hacer todo este recorrido. El tiempo que tarda desde que parte hasta que viene a impactar de nuevo a tierra por acá. Entonces eso es lo que se llama tiempo de vuelo. Puede decirse el tiempo que permanece en el aire nuestro proyectil. Para ello procedemos de esta manera. Tenemos esta fórmula para el movimiento en Y, que es la velocidad final es igual a la inicial menos la gravedad por el tiempo. En el caso del tiempo de vuelo sucede esta particularidad. Dice acá, la velocidad vertical es igual a la inicial pero invertida. Veamos eso acá en nuestro simulador. Vamos a ver los vectores. Vamos a visualizar los vectores. Entonces repetimos el experimento. Ahí vamos viendo el vector velocidad.
Bien, puede verse ahí el vector velocidad. Repitámoslo para que tengamos una mejor apreciación. Puede verse el vector velocidad aquí al final, tiene esa dirección. Entonces, la particularidad de que hablábamos es esto, de que la velocidad inicial en Y sería algo como esto que está aquí. Recuerden que la bajamos desde la puntita del vector, y en el tiempo final, que es aproximadamente por acá, vamos a tener esta velocidad en Y. Si observan, esta velocidad de acá coincide con esta velocidad de acá, solo que están invertida, la puntita apunta para abajo. Entonces a eso es a lo que se refiere aquí, cuando nos dice, para el vuelo total, la velocidad vertical es igual a la inicial, pero invertida. Entonces, la velocidad final entonces sería negativo 30, pues la inicial fue positivo 30. Sustituyendo eso en esta fórmula que tenemos acá, tendríamos la velocidad final es negativo 30, la velocidad inicial positivo 30, menos la gravedad por el tiempo de vuelo. Esta es nuestra incógnita y hay que proceder a despejarla. Este 30 pasa para el otro lado como negativo 30, sumando negativo 60. Luego el tiempo de vuelo se puede despejar y quedaría así, los dos signos se cancelan y nos da un valor de 6.12 segundos. Ese es el tiempo de vuelo. Cuando el proyectil alcanza la altura máxima. Bien, es que en el siguiente literal nos pide calcular la altura máxima. Regresando a nuestro simulador, pues tendríamos que la altura máxima es esta distancia de acá. Esta es lo que queremos calcular. Pues nos dice acá el postulado de que cuando el proyectil alcanza la altura máxima, la componente vertical de la velocidad es nula. Si observan ustedes, la componente vertical de la velocidad inicialmente pues tenía un valor de positivo 30 por acá, luego se va reduciendo. Si se fijan, aquí ya es más chiquitita y aquí es bastante más chiquitita, y aquí en el cenit no sé si logran ver que la velocidad es totalmente horizontal, o sea que su componente vertical acá es nula. Entonces eso es lo que aprovechamos como señal para calcular este desplazamiento, porque este es el desplazamiento vertical que el proyectil ha tenido. Este vector amarillo es el desplazamiento vertical que el proyectil ha tenido. Esto lo podríamos llamar así como delta Y, el desplazamiento que es igual a la H máxima. Entonces, regresando acá, tenemos que podemos utilizar esta fórmula. Veamos, ya decíamos, el desplazamiento es la altura máxima alcanzada y la velocidad final es 0. Entonces es cuestión de sustituir en esta fórmula. 0 es el miembro izquierdo, 30 al cuadrado, 2 veces gravedad por la altura máxima, que es nuestra incógnita, 919.6. La incógnita es H máxima y pues resulta que es 45.9. Ahora vamos a calcular el alcance del proyectil. En nuestro simulador, pues el alcance es esta distancia acá.
esta distancia es el alcance y queremos saberla. Veamos lo que nos dice la diapositiva. El alcance va a ser el producto de la velocidad en X por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo porque se encuentra en la posición R, digamos acá, cuando el tiempo transcurrido es exactamente el tiempo de vuelo. Por eso es que se ve en esta fórmula que el alcance es igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Entonces, tenemos acá, esto es 20 por 6.1 y da 122 metros. Yo estoy omitiendo las unidades, pero me estoy asegurando que todo vaya en unidades SI del sistema internacional. Finalmente queremos calcular la velocidad en t igual 5 segundos. Vamos a hacerlo por partes, dice, pero veamos primeramente en el simulador. Cuando t igual 5, vamos a repetir. Ahí. Cuando t igual 5, entonces, ¿cuánto es el valor velocidad? Vemos que vamos a una cosa, lo vamos a repetir. Vamos a medir el vector velocidad. Acá vemos esta tercera fila es el valor, el módulo de la velocidad, la componente X y la componente Y. Veamos. Ahí estamos casi. Y tenemos acá de una velocidad de 27.7, la componente Y es 19 negativo y la componente X es 20. Entonces, vamos aquí. La componente X no cambia, es una constante, o sea que es 20 metros por segundo. La componente Y se puede calcular con esta fórmula. La componente inicial menos gravedad por tiempo, o sea 30, y el tiempo es lo que se sustituye acá de 5 segundos, nos da un valor de menos 19 metros por segundo. Luego procedemos y hacemos los cálculos. Aquí de una vez les pusimos la magnitud de la velocidad va a ser igual al cuadrado de... el teorema de Pitágoras se aplica acá. Y esta es la magnitud de la velocidad. 27.6 y para calcular el ángulo con la arcotangente de las componentes y da un ángulo de negativo 43. O sea que tendríamos un vector velocidad más o menos de esta manera, que tendría una componente X de 20 acá, digamos. Veamos, esta sería una componente X de 20 que no ha cambiado en todo nuestro experimento y tiene una componente Y que es de acá, de 19 negativo y da un total, una hipotenusa igual a menos 27. Bien, hasta aquí quedamos con este ejercicio.